Bienvenue sur Raconte-moi l'espagnol. Dans cette leçon, nous allons écouter une histoire simple, parfaite pour les débutants. Avec notre méthode en 3 étapes, vous progresserez à votre rythme tout en y prenant du plaisir. Premièrement, nous travaillerons votre compréhension orale. Deuxièmement, votre prononciation. Et pour finir, votre compréhension du texte. Bonne écoute. La bicicleta mágica. En un pueblo tranquilo llamado Piedra Azul, vivía un niño llamado Lucas. Lucas tenía 11 años y le gustaba mucho andar en bicicleta. Cada tarde, después de hacer sus tareas, iba al parque con su bicicleta roja. Un día, mientras pedaleaba cerca del río, vio una bicicleta vieja y polvorienta apoyada contra un árbol. Era de color dorado y tenía estrellas pequeñas, pintadas en el cuadro. Lucas miró a los lados, pero no había nadie. Se acercó con curiosidad y tocó el manubrio. De pronto, la bicicleta brilló. Lucas se asustó, pero luego escuchó una voz suave que decía: Hola, Lucas. Soy una bicicleta mágica. ¿Quieres vivir una aventura? Lucas no podía creerlo, pero respondió. Sí, La bicicleta empezó a volar, lentamente al principio, luego más rápido. Subieron por el cielo, pasaron montañas, nubes y hasta un arco iris. Lucas reía feliz. Llegaron a una isla flotante en el cielo. Había animales que hablaban, árboles que daban dulces y un castillo hecho de cristal. Lucas jugó con un zorro azul, comió frutas mágicas y escuchó música de flores cantantes. Después de un rato, la bicicleta le dijo que era hora de volver. Lucas se despidió de sus nuevos amigos y voló de regreso al parque. Al aterrizar, la bicicleta dorada volvió a quedarse quieta. Lucas intentó hablarle, pero ya no respondió. Sonrió, la dejó junto al árbol y volvió a casa corriendo. Desde ese día, cada vez que pasaba por el río, saludaba a la bicicleta y recordaba su aventura mágica en la isla del cielo. Maintenant, nous allons ajouter les sous-titres en français. Pensez à bien répéter chaque phrase en espagnol pour améliorer votre prononciation. En un pueblo tranquilo llamado Piedra Azul, dans un village tranquille appelé Piedra Azul, vivía un niño llamado Lucas. vivait un garçon nommé Lucas. Lucas tenía 11 años. Lucas avait 11 ans Y le gustaba mucho andar en bicicleta. et il aimait beaucoup faire du vélo. Cada tarde, después de hacer sus tareas, Chaque après-midi, après avoir fait ses devoirs, iba al parque con su bicicleta roja. il allait au parc avec son vélo rouge. Un día, mientras pedaleaba cerca del río, Un jour, alors qu'il pédalait près de la rivière, vio una bicicleta vieja y polvorienta il vit une vieille bicyclette poussiéreuse, apoyada contra un árbol. appuyée contre un arbre. Era de color dorado y tenía estrellas pequeñas. Elle était dorée et avait de petites étoiles.
pintadas en el cuadro. Peinte sur le cadre. Lucas miró a los lados, pero no había nadie. Lucas regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Se acercó con curiosidad y tocó el manubrio. Curieux, il s'approcha et toucha le guidon. De pronto, la bicicleta brilló. Soudain, la bicyclette se mit à briller. Lucas se asustó. Lucas eut peur. Pero luego escuchó una voz suave que decía, Mais après, il entendit une voix douce qui disait Hola, Lucas. Soy una bicicleta mágica. « Bonjour Lucas, je suis un vélo magique. ¿Quieres vivir una aventura? Veux-tu vivre une aventure ?» Lucas no podía creerlo, pero respondió, Lucas n'en croyait pas ses oreilles, mais il répondit Si. Oui. la bicicleta empezó a volar. Le vélo commença à voler. Lentamente al principio. Lentement au début, Luego más rápido. puis de plus en plus vite. Subieron por el cielo. Ils s'élevèrent dans le ciel. Pasaron montañas, nubes y hasta un arco iris. Passèrent au-dessus des montagnes, des nuages et d'un arc-en-ciel. Lucas reía feliz. Lucas riait, heureux. Llegaron a una isla flotante en el cielo. Ils arrivèrent sur une île flottante dans le ciel. Había animales que hablaban. Il y avait des animaux qui parlaient. Árboles que daban dulces. Des arbres qui donnaient des bonbons. Y un castillo hecho de cristal. Et un château en cristal. Lucas jugó con un zorro azul. Lucas joua avec un renard bleu. Comió frutas mágicas. Mangea des fruits magiques. Y escuchó música de flores cantantes. Et écouta la musique des fleurs chantantes. Después de un rato, Après un moment, la bicicleta le dijo que era hora de volver. le vélo lui dit qu'il était temps de rentrer. Lucas se despidió de sus nuevos amigos. Lucas dit au revoir à ses nouveaux amis Y voló de regreso al parque. et s'envola de nouveau vers le parc. Al aterrizar, À l'atterrissage, la bicicleta dorada volvió a quedarse quieta. le vélo doré redevint immobile. Lucas intentó hablarle, Lucas essaya de lui parler, pero ya no respondió. mais il ne répondit déjà plus. Sonrió, la dejó junto al árbol
Il sourit, le laissa appuyer contre l'arbre y volvió a casa corriendo. et rentra chez lui en courant. Desde ese día, Depuis ce jour, cada vez que pasaba por el río, chaque fois qu'il passait près de la rivière, saludaba a la bicicleta. il saluait le vélo Y recordaba su aventura mágica en la isla del cielo. et se souvenait de son aventure magique sur l'île dans le ciel. Maintenant, nous allons vous poser 3 questions sur le texte que vous venez d'écouter. N'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires. ¿Dónde encontró Lucas la bicicleta dorada? ¿Qué cosas vio Lucas en la isla flotante? ¿Qué hizo Lucas al final de la historia?